Profesor, bueno, lo que nos convoca es una situación bastante interesante que ustedes han desarrollado en el sector de Portillo durante el último tiempo, para que la gente lo pueda saber. ¿De qué hablamos en concreto? Bueno, en concreto estamos hablando de una alta concentración de ozono. Ya. Ozono es un gas contaminante que normalmente se asocia a las grandes ciudades, como Santiago, por ejemplo. Es un contaminante secundario que está dentro de la lista típicamente de contaminantes, digamos, de criterio desde el punto de vista de la contaminación atmosférica. Afecta, por supuesto, a la salud de las personas, afecta obviamente a las mucosas oculares, a la mucosa nasal, también a la garganta. Producen normalmente un envejecimiento celular bastante acelerado, afecta a las cosechas, zona agrícola, ¿cierto? Afecta también a la productividad vegetal, afecta también a la piel de los animales y obviamente también afecta a los materiales sobre todo poliméricos, gomas, plásticos, etcétera, que se oxidan o se envejecen de alguna manera más rápido gracias, o más que nada, por desgracia, a ciertos productos justamente de este gas contaminante. Ahora, Bueno, y entonces sí, 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 no quería interrúmpanos. saber esta investigación, ¿de qué forma se está haciendo en ese lugar, en Portillo? ¿De qué forma se mide estos indicadores que usted nos está comentando? Claro, bueno, este contaminante se mide con equipos específicos dedicados justamente al análisis de ozono. Son de distintos tipos, digamos, hay algunos electroquímicos, otros que son fotoacústicos, ópticos, etcétera. Pero lo importante es que, en definitiva, Santiago, que era la ciudad que tenía el más alto nivel de ozono, fue superado desde que se empezó a medir en el año 2017 en la estación de calidad del aire CINCA en la ciudad de Los Andes. Y bueno, dado que justamente la ciudad de Los Andes está muy cerca de Portillo y nosotros tenemos un laboratorio de refugio instalado en la cordillera de los Andes, en Portillo, justamente en la Escuela de Montaña del Ejército, comenzamos a hacer algunas campañas exploratorias ahí y nos dimos cuenta de que realmente la concentración de ozono en Portillo era incluso más alta que la de los Andes. Por lo tanto, en este momento la concentración de Portillo, de ozono, es más alta que en cualquier otra parte de Chile. Y por lo tanto, en función de eso, respondiendo a la pregunta, propusimos hacer una campaña de monitoreo en conjunto con colegas de Alemania, del Instituto de Investigación de Jülich, específicamente de un instituto que se dedica justamente a evaluar la contaminación de ozono, en especial en la estratosfera, entendiéndolo justamente por sobre los 10.000 metros de altitud. ¿Ya? Los 10.000 metros de altitud, para que entienda la gente, es la altura, ¿cierto?, a la cual vuelan normalmente los aviones que hacen el tránsito, por ejemplo, entre Chile y Mendoza, entre Mendoza y Santiago. ¿Ya? Sobre eso, a 25 kilómetros de altitud, está la capa de ozono que nos protege, obviamente, de la radiación ultravioleta. Ese, de alguna manera, el ozono positivo, el ozono que es beneficioso. Sin embargo, cuando ese ozono está en la troposfera, o sea, a la altura donde estamos viviendo nosotros, ¿cierto?, los primeros miles de metros, es dañino, como yo señalaba, ¿cierto?, anteriormente. Y para esto, entonces, hicimos una campaña de radiosondeo. Son globos, sonda, rellenos con helio, de más o menos 2 metros de diámetro, que se lanzan a la estratosfera, llegan hasta 35.000 metros de altitud, y están equipados, por supuesto, con una serie de instrumentos para medir estos gases, ozono, y también para medir aerosoles, partículas. Entonces nos propusimos hacer esta campaña entre el 25 de febrero y ya terminó justamente hoy día, en que hicimos los últimos lanzamientos y ya bajamos acá, bueno, a la universidad. Y la idea justamente es poder ahora interpretar los datos que hemos encontrado. Afortunadamente tuvimos 2 intrusiones de ozono desde la estratosfera. ¿Ya? Una de las hipótesis que barajamos, por lo cual podría eventualmente estar siendo alta la concentración de ozono en esa zona de la cordillera, es porque este ozono que está en la estratosfera penetra, ¿cierto?, a la troposfera y finalmente aumenta la concentración en estos primeros miles de metros. ¿Ya? Bueno, eso se pudo medir gracias a estos globos sonda, como dije, que alcanzan altitudes de 35.000 metros, luego revientan, explotan y los instrumentos caen en un paracaídas, ¿cierto?, en este caso al otro lado de la cordillera, porque los vientos se desplazan, ¿cierto?, hacia Argentina. Profesor, con esta investigación, ¿qué es lo que se buscaba comprobar? ¿Qué buscaban ustedes dejar en evidencia al momento de tomar esta decisión y empezar justamente esta investigación, que es muy interesante porque además, seamos sinceros, uno no piensa, en el sentido común, ¿cierto?, que esto sea tan elevado en esta zona, tomando en cuenta que estamos al lado de Santiago, que tal como usted lo decía, es una zona que siempre ha sido el emblema de la contaminación en la zona central. Exacto, claro, esa es justamente la gran sorpresa, ¿no? Que una zona rural como los Andes, digamos, agrícola,
pueda tener niveles más altos que Santiago, y ahora lo que estoy comprobando, ¿cierto?, es que justamente Portillo, que es un lugar emblemático en términos de su hermosura por la cordillera de los Andes, tiene obviamente concentraciones de ozono más alto incluso que los Andes y que Santiago. O sea, lo que estábamos tratando de comprobar es una hipótesis respecto de si esa concentración alta de ozono se debe a esa intrusión de ozono de la estratosfera, o se debe al transporte de ozono que viene de Santiago, o se debe al propio ozono que se genera en Portillo producto de los 2.000 vehículos diarios o más que están pasando hoy día entre Chile y Argentina. O sea, pueden ser varias hipótesis, puede ser multifactorial. Muy Ya. probablemente lo sea, sí. ¿Ya? Ahora, con este tipo de antecedentes que ustedes ya manejan, ¿cuál puede ser el mensaje para la comunidad que muchas veces cuando oye esto se puede asustar o bien puede generar algún tipo de inquietud respecto justamente a lo que implica esta situación? Bueno, la verdad es que aquí hay varias lecturas. Una primera lectura es para la autoridad ambiental. O sea, en Ujú. definitiva, nosotros tenemos que entregar esta información y estos antecedentes a la autoridad ambiental para que justamente ellos tomen cartas en el asunto y obviamente se preocupen de un tema que aparentemente está circunscrito exclusivamente en la ciudad de Santiago. Sin embargo, como ya vemos, esta situación puede estar en varias zonas de la cordillera de los Andes, afectando no solamente a las personas, sino que también a la flora y a la fauna. Ya aspectos que son tremendamente importantes, sobre todo en esta condición de cambio climático que estamos viviendo. Entonces, desde ese punto de vista, hay un primer mensaje, ¿cierto?, directamente para las autoridades ambientales de tomar en consideración este tema, digamos, de manera importante. Dicho dice a paso, hago un paréntesis, el único contaminante que efectivamente ha sido muy difícil de controlar durante los últimos 20 o 30 años de política ambiental ha sido justamente el ozono en la ciudad de Santiago, producto de la complejidad que tiene, obviamente, la generación de este gas, porque, como dije al principio, es un contaminante secundario. Eso significa que no hay una industria, no hay una fuente directa de ozono, o sea, no hay ninguna fuente que emita ozono de manera directa, sino que hay un proceso de formación de ozono en la atmósfera. O sea, en definitiva hay unas reacciones químicas o fotoquímicas que se producen a partir de los óxidos de nitrógeno y de los compuestos orgánicos volátiles que sí se pueden controlar y que son los que finalmente dan origen a este contaminante secundario. La segunda lectura Ujú. tiene que ver obviamente con la población, ¿no? O sea, en definitiva la idea no es que la gente se ponga, digamos, en una condición de alerta, digamos, frente a esto, porque lamentablemente no tiene mucho que hacer, ¿no? En términos diarios, ¿no? Es como otros contaminantes que uno dice, bueno, ¿cómo eliminamos las partículas o la carbon, ciertos otros contaminantes que yo he estado estudiando últimamente? Bueno, por ejemplo, disminuyendo el uso del automóvil o Claro. disminuyendo las quemas, ¿cierto? Pero en este caso no hay una posibilidad directa de que el ciudadano pueda disminuir de manera eficiente, de alguna manera, ¿cierto?, esta concentración de este contaminante. Hay un tema de autoridad, hay una situación en la cual la autoridad tiene que tomar medidas, digamos, drásticas para poder disminuir los precursores, como yo dije, óxido de nitrógeno, compuestos orgánicos volátiles, que son los que generan este contaminante secundario. Le agradezco mucho el tiempo de haber conversado con BTV y también con Super Andina, profesor, muy amable, que le vaya muy bien, muy gentil. Muchas gracias a ustedes también por este contacto y para poder difundir esta información científica sobre este contaminante que estamos midiendo en la cordillera de los Andes. Muchas gracias.